persona que avui ens oferirà aquesta conferència, si ho permeteu, parlarem castellà, perquè ella ens entengui. El fin de semana, sábado y domingo, juntamente con científicos del Instituto Francés de Investigación, que se llama IFREMER, uno de los centros de investigación más importantes de Europa, vamos a marcar atunes con marcas electrónicas pop-up para que los científicos puedan tener datos que les permitan un mejor conocimiento y gestión de estos peces. No queremos nunca perder la oportunidad que cuando hacemos un fin de semana de marcaje, durante la semana podamos hacer tres cosas. La primera es hacer llegar a la ciudad, a la población, el mensaje de colaboración entre científicos y pescadores recreativos. Una actividad que crea muchas sinergias y que permite acercamiento y también, evidentemente, ampliar el conocimiento tanto de pescadores como de científicos, ¿no? La segunda es hacer llegar a la sociedad un mensaje, vamos a llamarle lo más diverso pero a la vez formal posible, sobre cosas que pasan en el mar, porque el mar está muy lejos de tierra, no sé lo que pasa, y por esto hacemos una serie de conferencias esta semana, y una de ellas es la que nos va a ofrecer Maite, que no tan solo es una conferencia vinculada al mar desde el punto de vista de la ciencia, sino también de la condición de género, ¿vale? Mañana vamos a ofrecer dos conferencias más sobre el back limit, sobre aves marinas, etcétera, etcétera. Y bueno, y nada más, presentaros a Maite. La conocimos no hace mucho porque vino aquí a Cataluña a participar en un marcaje de tiburones y después nos invitó a su tierra a ver cómo lo hacía. Y nosotros lo que decimos cuando presentamos a Maite es que es una persona que le interesa más el cómo que el resultado. Y para un científico y para una persona que busca conocimiento, olvidar un poco el resultado y hacer las cosas bien y entender que el resultado va a ser una consecuencia de cómo hacemos las cosas, hoy en día a veces es de alabar, ¿no? Porque hoy desgraciadamente la gente va como muy vinculada al resultado y poco, ¿no? Y la gente que se orienta al resultado a veces no disfruta del cómo. Y es cuando las cosas pues, pierden sentido cuando no hay resultados, porque los resultados, como tú bien sabes, cuestan en llevar. Y más cuando estamos tratando con seres marinos, animales marinos, que tienen su propia dinámica y tienen pues, sus propias relaciones entre ellos y con nosotros, ¿vale? Pues nada más, Maite. Muchísimas gracias por venir, ¿vale? Gracias a ti, Fede. Buenos días a todas y todos. Bueno, con la presentación de Fede, pues yo soy Maite Estramiana, soy oceanóloga, estoy trabajando en ASTI y bueno, desde Scientific Anglers me pidieron dar esta charla hoy debido a un proyecto piloto que hemos puesto en marcha en el Golfo de Vizcaya, pero para llegar a esa foto que hemos visto donde estoy marcando un tiburón, quería contaros un poco cuál ha sido mi viaje personal, porque sé que parte de la organización de esta semana viene de la Asociación de Mujeres del Mar de Cataluña, entonces me pidieron un poco que explicase cuál había sido mi recorrido para llegar a esto. Luego me gustaría centrarme un poco en el tema de tiburones, un poco los mitos que hay alrededor de los tiburones y algunos datos interesantes, ¿no?, sobre ellos. Y por último ya explicaros el proyecto piloto que hemos puesto en marcha en el Golfo de Vizcaya. Entonces nada, para llegar a esta foto, ¿dónde empezó y cómo empezó todo? Vais a conocer un poco más de mí. Bueno, pues yo de pequeña, mi padre es biólogo y me encantaban los animales, pero a la vez me encantaba el mar. Empecé a bucear con 5 años, me pasaba muchísimas horas dentro del agua. Con la edad fui estudiando y descubrí que existía una carrera que se llamaba Ciencias del Mar y dije, ¡buah, esta es la mía! Junta no solamente la biología marina, porque a mí me gusta mucho la biología, pero a mí me movía más entender qué es lo que pasaba en el océano. Ya la parte física, la parte química, la geología, qué es todo eso que desconocemos, ¿no?, del océano. Y las ciencias del mar aunaba todo eso. Llegó la parte de elegir qué quería hacer en la universidad y ya empezaron los orientadores en el cole. Pero biología marina, eso no tiene salida, vas a acabar de profesora, no vas a encontrar trabajo, mejor haz algo que tenga una salida. Y entonces, bueno, pues me daba la nota y me apunté a medicina. Y una noche me desperté, había tenido un sueño súper real
Y en un lado, primero estaba en urgencias, llegaba gente, un agobio, tenía que dar malas noticias a familiares, amigos, me sentía angustiada. Y en otro lado, de repente, me encontré en la proa de un barco con la melena al viento y dije yo, una sensación de libertad, salitre. Y ahí decidí, di el primer paso en, pues al camino que me ha traído aquí hoy. Me inscribí en Ciencias del Mar, por supuesto siempre con todo el apoyo de mi familia, y dije, bueno, lo que tenga que ser será, yo voy a iniciar este camino y ya veremos dónde acabo. Y como veis ahí, pues bueno, el camino empezó bien, me fui a Galicia, a Vigo, a hacer Ciencias del Mar, y ahí en los 4 años que estuve en la carrera, bueno, pues es muy divertido ver la imagen que tenía la gente de lo que yo hacía en la carrera. Estaban mis amigos que creían que trabajaba con tiburones, que mirad, irónicamente ha sido el final el inicio de un nuevo camino ahora mismo, lo que mis padres creían que hacía, ¿no? Que básicamente era beber cervezas en la playa. Lo que la sociedad pensaba era que siempre cuando te dicen Ciencias del Mar, bueno, trabaja con Flipper o libera a Willy. Eran las dos cosas que veían. Luego los políticos, ¿no? Que siempre nos ven manifestándonos, conservacionistas, el medio ambiente. Lo que yo creía que hacía, que era cuidar el planeta y tratar de dejar un mejor mundo a las generaciones futuras de lo que lo hemos encontrado nosotros, y lo que realmente hacía, que era pasar entre libros y ordenador la mayor parte del tiempo. Pero la verdad que todas estas partes, todo el mundo tenía cierta parte de razón. Me tocó ir a ver el tiburón blanco, he conseguido viajar por todo el mundo, bueno, había mucho de ordenador, la verdad que me veía como una socorrista a veces, ¿no? del medio ambiente. Entonces, bueno, todos tenían su parte de razón en lo que hacía. Durante la carrera tuve la oportunidad de verme involucrada en diversos proyectos. Probé todo tipo de trabajos de campo, desde embarrarme buscando tipos de poliquetos hasta muestreos en el mar, en laboratorio, y eso me permitió cruzar el Atlántico en un barco científico y ver tipos de especies que, la verdad, han servido para inspirar a todo tipo de películas del cine, pero es que no me extraña, o sea, no sabía ni que existían. Entonces, con esto ya empecé a motivarme en la carrera y decía, bueno, yo tengo que hacer algo con esto. Había hecho una estancia durante la carrera en Baja California, y la verdad es que Baja California me enamoró. Es un sitio que tiene una biodiversidad marina espectacular. Y fui allí a hacer el máster, la maestría, como llaman ellos, en ecología marina. Había intentado hacer el proyecto de fin de máster con un profesor que trabajaba con tiburones, pero eran muchos los alumnos que querían hacerlo con él, y dijo, mira, yo ya no puedo atender más alumnos. Conseguí otra investigadora muy buena que, por suerte, tenía contactos con un investigador de Scripps de Estados Unidos y trabajaban en un proyecto con tema de meros y garropas en Baja California. Entonces, tenían los fondos, los recursos y la plataforma para que yo plantease un proyecto, lo desarrollase y lo ejecutase en Baja. Y tuve la suerte de estar un año en Bahía Magdalena realizando entrevistas a pescadores, haciendo muestreos buceando, yendo a las lonjas y tratando de encontrar dónde estaban esos meros gigantes, si todavía había, y qué es lo que había pasado con la población, porque había disminuido drásticamente, tanto en número como en tamaño de los individuos más grandes que capturaban. Habéis visto que individuos más grandes capturaban pues, en los años 60, en los años 50, y sinceramente el más grande que vi yo fue este disecado en López Mateos. Vi individuos muy grandes, pero no lo que estaban viendo en las fotos. Entonces fue un proceso súper interesante trabajar directamente con la comunidad pesquera, salir con ellos, compartir esa información, ir a buscarlos, entender qué es lo que había pasado y sobre todo darnos cuenta de cómo había ese cambio generacional que al final cuando le preguntaba a la gente mayor decía el más grande, ahora son todos pequeños, y le preguntabas al joven de la familia y son enormes, ¿no? Como no tenían un referente previo, y eso fue, bueno, pues para mí muy interesante. Me permitió también, bueno, pues bucear por toda Baja California, que es una pasada, y ahí empecé a aficionarme un poco a la fotografía, porque cada día en el mar te regalaba, bueno, una experiencia increíble. Ya me gustaba de antes la fotografía en tierra,
Pero ahí empecé a ver también que a veces la fotografía se queda un poco corta para transmitir cosas. Y entonces empecé a aficionarme al vídeo. Empecé a sacar vídeos. Tuve la suerte de ir como observadora a Isla Guadalupe con el tiburón blanco, que ahora justo recientemente han prohibido el nado con ellos por el tema de cómo se ha gestionado este tipo de turismo. Y bueno, empecé a meterme en esa parte de la fotografía, el vídeo, porque bueno, hay mucha gente que bucea, pero hay una gran parte que no. Y yo quería transmitir todo eso a la sociedad. Se acabó mi maestría en Baja California y bueno, mi idea era hacer un doctorado en Estados Unidos, pero mientras tanto surgió la oportunidad de hacer un doctorado en ASTI, cuando volví unos meses, en cambio climático. Y bueno, pues ni corta ni perezosa, me animé a hacer el doctorado, ya que no era para mí ajeno el tema del cambio climático y lo enfocaban a cómo afectaba el cambio climático a distintas especies marinas, desde pequeños pelágicos como la anchoa hasta los grandes pelágicos como los atunes. Lo que pasa es que gran parte de mi tesis era con el ordenador y yo venía de estar buceando en Baja California y se me hacía muy duro estar todo el día metida en el ordenador. Entonces siempre me ofrecía voluntaria para todas las campañas, para todos los trabajos de campo, incluso para el laboratorio. Pero bueno, es verdad que durante la tesis empecé esa parte divulgativa, que es bastante obligatoria en cualquier doctorado. Empecé a ir a congresos internacionales y nacionales, pero me di cuenta que todo lo que transmitíamos se quedaba en una burbuja en la comunidad científica. Es verdad que hay algunos congresos que participan ONGs, participan instituciones, pero en general se quedaba en el mismo círculo de gente que hace cosas parecidas a ti, en otro sitio o con otras especies. Y me faltaba esa parte de, bueno, tenemos que transmitirlo un poco a la sociedad. ¿Qué es lo que pasa? Hay un montón de problemas medioambientales, hay un montón de cosas que a nivel individual podemos hacer. Y de ahí surgió la idea de hacer una asociación. Es una asociación sin ánimo de lucro, se llama Gaea, que significa, es la diosa griega de la madre tierra. Y junto con una compañera de trabajo y mi madre, que es experta en tema de educación, pues iniciamos esta asociación en la que de forma sencilla y comprensible transmitíamos a la sociedad distintas problemáticas. Empezamos con el tema del plástico de un solo uso, luego con el tema del cambio climático y sobre todo nuestro público principal eran niños y niñas, pero también trabajamos con gente de la tercera edad, hoy hacíamos charlas al público general y siempre enfocado desde el punto de vista de qué podemos hacer a nivel personal para cambiar y ser más sostenibles en el día a día. Porque lo que nos dice mucha gente es, pero esto tiene que venir de los gobiernos, de las grandes empresas, de los que tienen poder. Y digo, ya, pero somos muchos y muchas que todos los días, si cambiamos pequeñas cosas, podemos generar un cambio. Aparte de las charlas, teníamos otras actividades. Todo esto empezó un día que fuimos a bucear después de una fiesta en un pueblo costero, en el Anchove, que, daban ganas de llorar la cantidad de plásticos, vasos, los carritos que había debajo del agua. Y decidimos que no podíamos simplemente recogerlo y ya, queríamos enseñarlo, decir, mira, esto es lo que hay, es como una alfombra que se queda todo abajo, pero esto no puede ser así. Y entonces empezamos, soy instructora de buceo, entonces con la gente que les habíamos dado los cursos, casi las prácticas eran venir a limpiar con nosotros después de las fiestas. Y empezamos a hacer esto, salimos un poco los medios, empezó la gente a escuchar de nosotras y empezamos a mover un poquito las cosas. Teníamos como dos lemas que nos gustan mucho y el primero es que tenemos al final un impacto en el mundo y que el impacto que tenemos depende de lo que hagamos y de cómo lo queremos, del impacto que queramos tener, de Jane Goodall. Y el otro es que mucha gente pequeña en sitios pequeños haciendo cosas pequeñas pueden tener un impacto. Al final eso es lo que queríamos transmitir, ¿no? Que no vale decir, no, yo no hago nada porque no sirve para nada. Y llega un punto en el que ya estábamos tan concienciadas que íbamos al súper, se nos olvidaba la bolsa de tela y salíamos así. Pero es que esto es literal y Ivonne puede dar fe de ello. Entonces, como nos gustaba el tema de los vídeos y sabíamos que mucha gente pues, no bucea y no tiene acceso al mar, empezamos a hacer pequeñas producciones muy caseras. Somos sostenibles, entonces dividíamos
la pantalla en dos y el lado izquierdo era una persona que había considerado en un día normal los actos que lleva a cabo y lo intentaba hacer de forma sostenible, y en el lado derecho era una persona que va de autómata y que no lo consideraba, y entonces era el impacto de un día simplemente de una persona. Luego hicimos este vídeo de desconexión, que es una bailarina de ballet y un apneísta, tratando de forma artística expresar la desconexión que vemos entre la sociedad y la naturaleza, sobre todo con el mar. Y otro que hicimos fue Oceánides, las ninfas del mar, que en este traté de mostrar la relación que muchas mujeres tienen con el mar. Hicimos una representación de las ama de Japón, las mujeres pescadoras de Japón, y si me dais permiso voy a poner el último minutito del vídeo. Lo hemos entendido hace tiempo. Nos encontramos en una cuenta atrás de la que no podemos escapar. Debemos cuidar de la mar y de su legado, para transmitirlo a las generaciones futuras. Por ello, mujeres de todos los lugares, edades y culturas luchan cada día por proteger y conservar la mar. Nadie se lo ha pedido. Pero sienten un gran compromiso hacia esta fuente de hasta ahora inagotables recursos y bienestar. Sin el cual, toda la supervivencia humana estaría en peligro. Es por ello que cada acción en el cuidado de la mar cuenta y suma. Y cuantas más seamos, más poderosa será la hora del cambio. Porque nosotras somos el presente y el futuro, y de nosotras depende transmitir este legado. Bueno, pues hemos hecho distintos vídeos y a la vez yo seguía con mi tesis doctoral, que aquí, como veis, lo que hacemos son modelos de hábitat, es decir, intentamos ver qué condiciones ambientales son las que prefieren las especies, en este caso son diferentes especies de atún, y vemos a futuro, con lo que creemos que va a pasar con el cambio climático, zonas donde creemos que las condiciones ambientales van a mejorar para esas especies y zonas donde vemos que van a empeorar, por ejemplo, con la subida de la temperatura del mar. Entonces, bueno, estas son proyecciones que no se pueden tomar, son modelos al final, que simplifican mucho la realidad, pero nos dan una idea de los cambios que están pasando y que creemos que pueden pasar a futuro. Y haciendo estos modelos, estos son de atunes, dije, ¿y por qué no con tiburones? Que al final también son depredadores tope y también súper importantes en el ecosistema. Entonces, antes de llegar a la parte del proyecto de tiburones en la que surgió esto, me gustaría hablar un poco del tema de tiburones. No sé hasta dónde conocéis del ciclo de vida de los tiburones, pero bueno, voy a hacer así una breve presentación. Existen más de 1000 especies de elasmobranquios. Los elasmobranquios que se dividen en 60 familias de tiburones, rayas y quimeras. En tiburones hay más de 500. ¿Qué diferencia los elasmobranquios de los otros peces? ¿Alguien sabría decirme? Bueno, tienen el cuerpo cartilaginoso, no tienen huesos, ¿vale? Entonces, son igual de fuertes, pero no son tan rígidos como los peces óseos. Tienen el cuerpo cubierto de dentículos dérmicos, es como si fueran pequeñas placas que lo que les hace es proteger y les da mucho hidrodinamismo. Esto lo vemos, es como el papel de lija. Si tocásemos un tiburón de cabeza a la cola, lo sentiríamos suave, si lo tocásemos al revés, nos cortaría, ¿vale? Y los tiburones renuevan continuamente los dientes. Pueden generar hasta 1000 dientes o pueden perder hasta 1000 dientes anuales. Y a veces un diente les dura una semana. Entonces, es lo que vemos que tienen
varias filas de dientes, las mandíbulas de los tiburones. Hay tiburones desde unos que nos entran en una palma de la mano, el tiburón pigmeo o enano, hasta tiburones de 13 metros. Es el tiburón ballena, que es el pez más grande del mundo. Poseen 7 sentidos. El ser humano posee 5. ¿Alguien sabría decirme cuáles son los otros 2? ¿No? Vale, pues poseen, por un lado, la línea lateral, que es como los peces. Al final lo que notan son diferencias de presión. Y por otro lado tienen electroreceptores, es decir, son capaces de detectar campos eléctricos de otros especies cuando están muy cerca. Por eso un tiburón que va buscando, por ejemplo, en la arena en el fondo, es capaz de detectar una especie que esté enterrada. Y eso lo detectan a través de las ampollas de Lorenzini, que son lo que parecen pecas, son agujeritos que están conectados internamente entre sí. Entonces tienen 7 sentidos. Son especies que no tienen vejiga natatoria como los peces óseos para mantener la flotabilidad, pero tienen unos hígados llenos de aceite de baja densidad, y eso es lo que les permite subir y bajar en la columna de agua. Y generalmente tienen una coloración, si nos fijamos, más oscura en la parte dorsal, en la parte de arriba, y más clarita en la parte ventral. ¿Y esto para qué? Pues para camuflarnos. Cuando nosotros miramos desde superficie hacia abajo, vemos el agua en general azul, menos en el País Vasco que es verde, solemos verla, y entonces si el tiburón por arriba es más oscuro, nos cuesta distinguirlo. Sin embargo, si un depredador está por abajo y mira hacia superficie, con la luz es mucho más clarito. Entonces esto sirve para camuflarse. Y en general son especies de lento crecimiento y tienen poca descendencia. Hay algunas especies que se calcula que tardan 20 años en ser maduros y poder reproducirse, con lo cual cualquier afección a sus poblaciones pues tarda mucho tiempo en recuperarse, no es como los pequeños pelágicos que tienen una tasa de recuperación mayor. Y la gestación de algunos tiburones puede ir desde los 3-4 meses hasta los 2 años que tarda el tiburón anguila en tener las crías. Hay una gran diversidad de formas de reproducción. Bueno, gran diversidad no, 3. Están los vivíparos, que es como todos los mamíferos, es decir, tienen las crías dentro de la tripa y ya nacen vivas. Luego están los ovíparos, que son los que ponen huevos y directamente el huevo eclosiona fuera de la madre. Y luego están los ovovivíparos, que son los que tienen huevos dentro, pero el huevo eclosiona dentro y ya las crías nacen vivas. Este sería como una mezcla de los otros 2. Tienen dimorfismo sexual, ¿qué es esto? Que se distinguen fácilmente exteriormente los machos de las hembras, y aquí podemos ver, estos son los gonopterillos o pterigopodios, o los claspers que se les llama también, del macho, ¿vale? Son como los 2 penes del macho y las hembras carecen de ello. El problema es que cuando son juveniles, por ejemplo, los claspers pueden ser muy pequeñitos y no se llegan a ver fuera de la aleta. Y un mito, pues el ser humano no está en la dieta de los tiburones, ¿vale? El ser humano no somos ricos para los tiburones. Los ataques de tiburones en general suelen ser porque se confunden con otras presas, porque hay seres humanos pues, haciendo surf en la zona de alimentación del tiburón blanco. A veces es cierto que los tiburones prueban con la boca y sueltan, pero el problema es que pues ya se considera un ataque, ¿no? Pero el ser humano no está en la dieta de los tiburones. La mayor parte de tiburones se alimenta de peces, moluscos y crustáceos. Y luego ya algunos más grandes como el blanco o el marrajo, por ejemplo, pues pueden comer especies más grandes como focas o leones marinos. Luego hay algunos que son herbívoros, que es decir, se alimentan de plancton, que son el tiburón peregrino y el tiburón ballena. Estos son del club de los peces son amigos, no comida. Estos son que no comen peces. Volviendo a que el ser humano no está en la dieta de los tiburones, ¿por qué la sociedad tiene ese miedo irracional a los tiburones? ¿De dónde ha salido esto? Bueno, pues la película de Tiburón de los años 50 de Spielberg no hizo ningún bien. De hecho, más de una vez ha dicho que si pudiese echar atrás y no hacerla, lo hubiese hecho. Porque a raíz de esa película la gente ha generado una fobia a los tiburones que es totalmente desmedida e irracional, porque para ponerlo un poco en escala,
De 400 especies, solo 12 se consideran peligrosas para el ser humano y hay únicamente 3 especies que son las que tienen la mayor parte de los ataques, que son el blanco, el tigre y el toro. Muertes por ataque de tiburón al año hay menos de 10 y pocos años hay tantas. Pero para que lo pongamos un poco en contexto, ahí se ve las especies más dañinas para el ser humano. El tiburón 10, pero es que los perros matan 25.000 personas al año por el tema de la rabia, luego al ser humano ni hablar, y luego los mosquitos pues ascienden a 725.000. Pero es que hay más ataques de hipopótamos. ¿Y quién tiene miedo al hipopótamo? Entonces, lo que quiero decir es que al final tenemos una idea de los tiburones que no se ajusta a los datos ni a la realidad. Incluso en los últimos años cada vez hay más turismo para ir a ver tiburones. Cada vez hay más turismo de ir a avistamiento de tiburones a Maldivas, a Baja California, a Florida, y cada vez está creciendo el valor que tienen vivos frente a pescarlos. Se les está quitando ese miedo y esa idea de animales agresivos. No hay que olvidar que son animales salvajes, que también a veces perdemos un poco esa idea, pero bueno, no van así a atacar si no se sienten amenazados. Por el contrario, aquí vemos el número de personas que matan los tiburones al año y esto es lo que mata el ser humano por hora en tiburones, ¿vale? Entonces, tenemos que poner en contexto, hemos dicho que son especies de lento crecimiento, que tienen poca descendencia y, sin embargo, la presión a los que se les está sometiendo es brutal. Muchas veces no es dirigida, muchas veces son capturados incidentalmente en otras pesquerías. Entonces, bueno, es algo que hay que trabajar, que ya se está trabajando, pero que hay que enfocarse en ello. Esto es un artículo que se publicó el año pasado, es muy interesante. En resumen, es el estado de las poblaciones de 13 especies de atunes y picudos, en azul, y en rojo es 5 especies de tiburones y en naranja si consideramos 31, pero hay pocos datos. ¿Qué es lo que vemos ahí? Es que desde los años 50 la población, ambas poblaciones, tanto de atunes y picudos como de tiburones, ha ido descendiendo, pero el hecho del esfuerzo que se ha hecho en tratar de manejarlo mejor, en aprender, en todo esto del tema de marcado de atunes, todo lo que se ha movido alrededor de los atunes, ha hecho que las poblaciones vayan mejorando, se vayan recuperando poco a poco. Sin embargo, nadie les ha hecho tanto caso a los tiburones y a las rayas, y esa situación cada vez está empeorando más. Al no ser, es verdad que el mercado asiático es de gran valor, pero al no ser especies tan interesantes aquí, pues se han dejado de lado y están llegando a un punto en el que su situación está llegando a ser crítica. Para que os hagáis una idea, más de la mitad de las especies de tiburones no está evaluada, o sea, ni siquiera hay datos suficientes para saber cómo está la población, pero de las que están evaluadas, el 70% de las especies están amenazadas, y estos son datos del 2014, que habría que estimar de nuevo. El 12% están casi amenazadas y el 25% se encuentra como preocupación menor, o sea, que son más las que están amenazadas que las que no. Y los tiburones son necesarios en nuestros ecosistemas. Al final lo que hacen es regular toda esa cadena trófica que está por debajo de ellos, las poblaciones de otras especies de peces, y mantienen el equilibrio. Entonces, justo ahora que ha salido la noticia del proyecto, la gente me decía, pero tenemos tiburones en la costa vasca. Y yo, sí, pero es que eso es bueno. Tenemos que verlo como una buena señal. El hecho de que haya tiburones en el ecosistema es una señal de salud de ese ecosistema. Bueno, depende de cómo esté la población, pero tenemos que agradecer que esté y quitarles ese miedo que tenemos, y al contrario, yo animo a la gente que si tiene la oportunidad de ir a verlos y a nadar con ellos, es una experiencia espectacular. Y entonces, ya terminando con esta parte de presentación general de los tiburones y centrándonos en el proyecto del Golfo de Vizcaya, bueno, a raíz de ir a verlos en Bermeo y tal, me empecé a preguntar, pero aquí solamente están en verano, se van el resto del año, por dónde suelen andar, siempre zona de cañones. Entonces me empecé a hacer preguntas y con Martín, que también anda con el tema de los atunes, dijimos, pues vamos a proponer un proyectillo para ver si podemos aprender un poco más de estas especies. Lo hemos centrado en 2 especies de tiburones, la tintorera o tiburón azul, que es la especie que más hay a nivel
mundial y que se captura en todos los océanos, que tiene importancia ecológica, como hemos dicho, pesquera, y ahora últimamente también ha empezado el tema del turismo. Y luego el marrajo o el tiburón dientuso, que es una especie que está en peligro y ahora mismo no se puede capturar. Pero también teníamos constancia de avistamientos en el Golfo de Vizcaya. Esto es un mapa con todas las observaciones, tanto de marcado, de observaciones de gente que sale al mar, de trabajos científicos que había sobre el tiburón azul entre el 2002 y el 2018. Y si os fijáis, la zona del Golfo de Vizcaya es una zona roja. Decíamos, no puede ser que no haya ningún estudio en el Golfo de Vizcaya siendo una zona tan importante para esta especie. Y sobre todo, si vemos las observaciones de pequeños juveniles, bueno, veíamos que había un montón. Inicialmente pensábamos que era una zona de juveniles, pero el marcado nos ha enseñado que por lo menos este año, que ha sido un poco anómalo con temperaturas, hemos encontrado individuos muy grandes también. Entonces, el primer objetivo de este proyecto que planteábamos, bueno, planteé como 13 objetivos y me dijeron, bueno, Maite, vamos uno a uno y vamos a empezar un proyecto piloto, no intentes abarcar demasiado, y yo, venga, hecho. Entonces, el primero era tratar de ver cuál es su hábitat, tratar de caracterizarlo tanto en la vertical como en la horizontal, qué zonas están fuera de la plataforma continental o no, o se acercan, bueno, pues tener una idea. Y para eso lo que hemos hecho ha sido marcar. Para ello utilizamos dos tipos de marcas convencionales que llamamos, que son las de plástico. Aparte de las espaguetis que conocéis por el tema de atunes, queríamos hacer una prueba con las frutales, son las de las vacas, las de las orejas de las vacas. Queríamos hacerlo porque como en Bermeo salen a avistarlos, queríamos que si gente haciendo apnea o buceando veía el individuo marcado, fuese capaz de identificar el número, y además las hembras las marcamos en amarillo y los machos en verde. Entonces ya con el número y el color saber qué individuo es el que han visto, porque ver un espagueti es muy difícil, sobre todo cuando la gente está... Y de hecho ya nos han avistado algún pescador de haberlo visto en superficie y que llevaba la aleta marcada. Y luego ya están estas dos tipos de marcas satelitales, que son mucho más sofisticadas, también son más caras. Este año solo hemos puesto 5 mini pads, que son también las que se colocan en atunes, y la idea es el año que viene poner spot. La diferencia de la spot es que va en la aleta fija y cada vez que el tiburón saca la aleta a superficie ya avisa. Entonces tenemos avisos en tiempo real. Y luego la minipad, que es la que igual conocéis de los atunes, lo que hace es recopilar toda la información de temperatura, luz y presión, y luego somos capaces, una vez que conseguimos la marca o se libera y manda al satélite la información, de reconstruir por dónde ha estado ese tiburón. Entonces, bueno, esto sería un poco los piercings que le hacemos al pobre tiburón. Bueno, como está el tema de marcado del fin de semana, simplemente explicaros cómo lo hacemos nosotros. Bueno, Fede y Alberto ya han estado viéndolo. Lo que hacemos es atraerlos, al final utilizamos carnada. Aquí les ponemos unas cabezas de atún. Esto era un bicho de casi 2,70 de largo, o sea, nos vino un torpedo enorme. Tenemos una persona todo el rato pues eso, echando sangre y trocitos para atraerlos. Y tenemos preparado lo que es el anzuelo sin muerte, y hemos ido mejorando la técnica, ideando, porque uno de los problemas que teníamos era que empezaban a girar mucho y al final se acaban enredando con la línea. Y para evitar eso hemos ido probando distintas cosas, entre ellas poner una parte rígida y luego una parte con un tubo de látex recubriendo para que el animal, uno, no gire y no se le enganche, y segundo, en caso de que se quede al final enredado, no se le clave. Entonces hemos ido mejorando todas esas cosas para el bienestar del animal. En este caso nosotros, como poca gente del grupo pesca, aparte de Martín y otro compañero, y visto lo que, bueno, yo estuve con un grupo aprendiendo cómo hacían ellos marcado de tiburones toro, tigre, otras especies, veía que lo hacían con boyas. Y me pareció muy buena idea porque ahí al final la persona no tiene que estar haciendo esa lucha con el tiburón. Nosotros lo que hacemos es atraer el tiburón, y si en algún momento decide tratar de nadar o escapar o hace esa pelea, soltamos la boya y dejamos que nade tranquilamente hasta que se vuelva a calmar y lo volvemos a traer. Entonces en ningún momento la persona que está manejando eso tiene peligro. Aquí vemos a Aitor, un compañero del equipo, atrayendo el tiburón al barco, y el momento en el que ya está un poco más calmado, la persona que está como Aitor manipulándolo, lo que nos hace es nos acerca la cola
y con la cola la sujetamos con los inventos de surf, uno que hemos modificado para que tampoco se le clave en la cola una gafa y lo colocamos. Entonces ya una vez que el tiburón está sujeto por la cabeza y la cola, ya no se puede enroscar y ya no hay peligro de que mueva la cabeza, y ahí ya podemos manipularlo tranquilamente. Si vemos que se empieza a alterar un poco, le damos la vuelta, lo ponemos en inmovilidad tónica, que no sé si sabéis que cuando los tiburones están panza arriba se quedan totalmente quietos, y luego lo volvemos a colocar para seguir marcando. Lo que hacemos es medirlos, marcarlos y cogemos una muestra de tejido de una de las aletas para luego poder hacer análisis genético. Una vez que ya tenemos el tiburón alrededor del barco, lo pescamos, siempre utilizando la mejor forma de manipulación posible, lo sujetamos por la cabeza y la cola y lo ponemos en inmovilidad tónica, es decir, le damos la vuelta. Una vez ya hemos tomado las medidas, cogemos una muestra genética, con eso podemos utilizarlo en un futuro para ver la genética de poblaciones de la especie. Por otro lado tenemos marcas satelitales. Estas marcas se colocan y se les asigna un momento de liberación. Durante ese tiempo, 6 meses, 1 año, van a estar colectando datos de temperatura, presión, luz, que luego nos van a servir para ver qué variables ambientales prefieren, qué rangos de temperatura, por ejemplo, les gustan más, y una vez que se libera esa marca, somos capaces de recolectar todos esos datos y reproducir o reconstruir los patrones de migración que han tenido. Pues bueno, a la par que hacíamos el tema de marcado, también hacíamos monitoreo, porque hay veces que se nos acercaban 3 o 4 individuos y no podíamos capturar todos. Entonces, antes de capturarlos, nos tirábamos al agua y con unas cámaras que tenemos y unos láseres, pues tratamos de ver si podemos sacar una foto para luego estimar el tamaño. Haciendo de la manera, pues mirábamos el sexo y rellenábamos toda la información de esos que no marcamos, pero que sí hemos visto. ¿El objetivo de esto cuál es? Con toda la información que tenemos, estos son bases de datos libres, de uso libre. Estos son todos puntos, observaciones de gente que ha ido reportando tiburón azul, y esto es para el marrajo. El objetivo es hacer algo así, que es un modelo de hábitat, pero esto es muy simple, sería algo más así, donde podamos calcular más o menos la probabilidad en base a las variables ambientales de que esté esa especie. ¿Y con esto con qué fin? Para que luego, sabiendo dónde están las distintas artes de pesca, para ver si hay algún solape espacial y decir, vale, pues esta área tienes una gran posibilidad de capturar incidentalmente tiburón azul en esta época del año por esto y por lo otro. Y el final sería, esto es otro estudio, pero algo así, unos mapas en los que digas, pues en esta zona puedes ir a pescar casi sin peligro de que tengas una captura incidental o no, pero no solamente con el tema de pesca, también con tema de navegación o pesca submarina o gente que lleva otras actividades a cabo en el medio marino. Y luego el cuarto objetivo que vamos a poner en marcha este segundo año es, tenemos un montón de muestras de agua de distintas campañas y cada vez que salimos al mar también las vamos recolectando, y cada una de las especies, bueno, tenemos la información genética, el ADN, si hay algún trozo de tejido que se haya quedado o de fluido de un tiburón que haya pasado por cierto lugar, va a quedar en el agua durante las siguientes 24 horas hasta que se degrada. Entonces, en esa muestra de agua somos capaces de ver en las 24 horas previas qué especies ha habido. Entonces, sin ver directamente el tiburón, en las muestras de agua que hemos recolectado aquí vamos a ser capaces de ver si antes de que se cogiese esa muestra de agua se había pasado un tiburón azul, un marrajo. Queremos incluir otras especies como el tiburón peregrino, el tiburón zorro, o cualquier especie que nos interese. Entonces es algo que vamos a iniciar este año, pero que puede dar mucha información de especies que a veces ni se observan porque no hay nadie para verlas, pero que realmente están ahí. Y luego, un objetivo que para mí es muy importante y muy interesante es el tema de la ciencia ciudadana. Iniciativas como las de Scientific Angler o las de Red Promar en Canarias, que están teniendo mucho éxito, hemos hecho un llamado para que la gente que sale a navegar, a pescar o lo que sea, y ve tiburones, no solamente las 2 que tenemos en el proyecto, sino cualquier especie de tiburón, que por favor nos dé el aviso. Y como veis, pues ya nos han llegado algunos vídeos, la gente está empezando a reportar, a veces no me llegan a mí directamente, sino a otro que me los pasa, pero bueno, poco a poco
lo que queremos es que la gente empiece, bueno, que sepa de esta iniciativa y con todos esos puntos ir identificando zonas donde creemos que es más probable encontrar estas especies. Y esto es el cartel que hemos hecho para difundir a la gente. Bueno, pues sobre todo lo que nos interesa es saber las coordenadas, cuándo lo han visto y si estaba marcado. Y si tienen alguna foto o vídeo, pues ya sería maravilloso. Y hasta aquí lo que tenía que contaros. Quería agradecer, bueno, a ASTI, por supuesto, y a todo el equipo de Marcado, que ha sido una curva de aprendizaje muy interesante y ha sido muy bonito hacerlo en conjunto. Y bueno, y lo que nos queda por aprender todavía, por supuesto, a Scientific Anglers por invitarme a estar aquí hoy. Y a todas las personas que han reportado avistamientos, a la financiación y a las instituciones colaboradoras del proyecto por el momento. Así que muchísimas gracias.